Bueno, mis hermanos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Quiero compartirles un poco lo que estoy haciendo. Me acabo de mudar y por eso ando un poco así, un poco de caos aquí en el nuevo lugar donde estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, hoy me pasaron algunas cosas. A mi hija, la grande, estaba en la cocina, iba a ayudar a la mamá y se cortó un dedo, hermano. Tuve que salir para urgencia corriendo con ella. Le cosieron su dedo, allá estábamos. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien, ¿verdad? Todo bien. Ok, sigue llegando gente, sigue llegando gente. Em, Estuve revisando algunas tareas, ¿sí? Eh, Excelente, los felicito a todos. El propósito que yo tenía con este ejercicio, mis hermanos, era que ustedes se acerquen a la escritura. Es que ustedes puedan experimentar leer el Antiguo Testamento sin temor, ¿verdad? A veces nos acercamos al Antiguo Testamento con temor a equivocarnos, ¿sí? No queremos, tenemos como, en la iglesia de Cristo hay como cierta, digamos, tabú de que el Antiguo Testamento no podemos practicar nada del Antiguo Testamento, que eso no vale. Lo que hemos venido hablando en este curso, ¿verdad? A través de todos estos tiempos que hemos estado hablando en este curso. Entonces, fíjense, yo quiero que hoy nosotros reflexionemos un poco en cómo, les quería platicar, estoy desde mi teléfono porque no tengo internet en esta casa, así que estamos en vivo y en directo, ¿verdad? Cualquier cosa, pues ahí nos conectamos nuevamente. Espero que no se me vaya el internet, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Este, entonces les decía a ustedes que eh, el objetivo principal de nosotros como maestros es poder hacer que ustedes, ¿verdad? Puedan tener herramientas para poder avanzar más en el discipulado. Fíjense algo. Estaba leyendo algunos tareas que ustedes me enviaron, están buenas todas, están perfectas. Creo que el propósito se cumplió, ¿verdad? Que es acercarnos sin temor a leer el Antiguo Testamento, a poder buscar una interpretación adecuada. Pero más allá de eso, yo también he aprendido mucho con ustedes en este curso y les voy a contar algo que me ocurrió este domingo mientras estaba yo en una reunión, ¿verdad? Este domingo tuvimos la bendición aquí de tener un hermano. El hermano, no sé si alguno de ustedes lo conoce, su nombre es Hermes Rocedo. Él es colombiano. Y nosotros, hermanos, en el año aquí, en el transcurso del año, tenemos tres cultos unidos con cuatro congregaciones hispanas que nos congregamos aquí en el estado de Georgia. Nosotros hacemos cuatro reuniones y un seminario. Entonces el hermano Hermes, aprovechamos que venía y lo agarramos para el seminario y estuvo hablando con nosotros acerca de las disciplinas espirituales de la fe. Entonces, fíjense, este domingo yo no prediqué, yo no enseñé, sino que yo aproveché, ¿verdad? Una enseñanza de otro hermano que viene de afuera, porque el propósito finalmente es ese, mis hermanos. El propósito es que nosotros nos capacitemos, que nosotros nos preparemos, que nosotros podamos echar mano de ese conocimiento para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Primero somos nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Después, la predicación del evangelio para otras personas. Fíjense algo que sucedió. Estuve leyendo la tarea que me mandó la hermana Migdalia, compartía con ella, ¿verdad? Me gustó mucho porque ella sintetizó muy bien, ¿verdad? El propósito de ese ejercicio. Ella ubicó el tiempo en el cual el profeta envió su mensaje. Este, Pudo identificar el mensaje del profeta, ¿sí? Lo que el profeta hizo en ese momento, ¿verdad? Que fue ir a predicar a Nínive, ¿sí? A hablarles acerca de que como se habían apartado,
¿sí? De lo que Dios había ordenado, pues iban a ser castigados, ¿verdad? O penalizados. Pero me pareció mucho más interesante su aplicación, ¿sí? Eh, ahí en esa aplicación apareció una palabra que precisamente yo estudiaba este fin de semana pasado, que es la palabra disciplina. Disciplina. Fíjense, algo que yo aprendí, algo muy interesante este domingo acerca de la disciplina. La disciplina proviene de la palabra discípulos, ¿sí? Hermano, ¿por qué usted relaciona esto? Bueno, porque hoy día ustedes se están convirtiendo en unos discípulos, ¿sí? Y ¿saben qué es lo que sucede con esto? Que la disciplina se aplica y muchos creemos que la disciplina es algo malo o algo riguroso o que a veces se aplica porque alguien hizo algo malo, pero fíjense que aprendí este fin de semana que la disciplina está para ordenar, para organizar, para hacer que donde hay caos, ¿sí? A través del conocimiento, fíjense bien, a través del estudio, a través del conocimiento, ese caos desaparezca, ¿sí? Entonces la hermana Migdalia hacía referencia a esta palabra en una de sus aplicaciones, decía, aquí podemos ver cómo Dios disciplina, ¿sí? Y lo que ha sucedido conmigo en mi vida espiritual o conmigo a través de mi vida en el cristianismo ha sido eso, ¿verdad? Hay unos que a veces tenemos la oportunidad de ir a estudiar a un lugar, de poder prepararnos, como mi caso, ¿verdad? Que me preparé para la misión, ejercí un tiempo y ya después, ahora soy ministro, ¿verdad? En la congregación. De alguna manera yo estoy sirviendo. Y les confieso algo, yo tomé esta responsabilidad, digámoslo de esta manera, o esta oportunidad de poder enseñar, porque a través de este servicio, digámoslo, o de este trabajo, yo me estoy autodisciplinando. Es decir, yo tengo que aprender para poder enseñar. Y eso a mí me ayuda en mi vida espiritual. Entonces, como les decía, hay quienes se preparan a diferentes niveles, siempre se los he dicho, ¿verdad? Entonces, ustedes hoy día se están convirtiendo en esos discípulos, ¿sí? Personas que están saliendo de, digamos, un desconocimiento y que a través del estudio de la escritura, en este caso del Antiguo Testamento, ustedes se están capacitando y preparando. ¿Para qué? Bueno, como decía el hermano Raúl, para poder enseñar a otros y para poner en orden algún tipo de caos que exista en nuestra vida espiritual también, ¿verdad? No sé si hasta aquí me doy a entender. ¿Sí me entienden lo que les trato de decir? Ok, entonces fíjense. em, la hermana Migdalia comentaba esto allí, ¿verdad? De que Dios disciplina. Y fíjense que yo siempre les cito este texto. Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿De qué habla? En el Evangelio de Mateo. La gran comisión. ¿Sí lo recuerdan? El Señor Jesús ordena, manda. Ahí está hablando él en forma categórica. Decía un maestro en el Instituto Baxter, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, el hermano Luis García Urroz. ¿Alguien lo conoce de aquí? Bueno, él fue mi maestro en el Instituto Baxter, el hermano Luis García Urroz. Y él siempre hacía mucho énfasis en que esa palabra categórica, dice, era un mandato, es un mandamiento. El Señor Jesús está diciendo, id y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Todo aquel que creyere, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahí hay una palabra interesante donde el Señor Jesús deja claro que no es nada más que nosotros nos sumerjamos en las aguas del bautismo y salimos de ahí igual, ¿verdad? Dice,
hagan discípulos. Es decir, lo que está en el caos, ¿verdad? Las cosas que están desordenadas, pónganles disciplina, pero a través de la enseñanza, a través del poder del aprendizaje. Entonces, ¿qué está sucediendo, mis queridos hermanos? Este es un curso donde la mayor asistencia que nosotros hemos tenido es de 11 o 12 personas. No es coincidencia, ¿sí? ¿Cuántos discípulos entrenó el Señor Jesús, por ejemplo? Una cantidad, digamos, 12 discípulos. Entonces, 14. fíjense, ajá, diga, así 14. Y ahí Bueno, sí, entrenó a Judas, que se fue, y después, bueno, aunque sí, ese es 13, y después a Pablo. sí, correcto. Eso es correcto, hermano Raúl. Entonces, fíjense, no es coincidencia, ¿sí? Dios quiere que nos preparemos, que nos capacitemos, ¿sí? Que nosotros podamos disciplinarnos a través de la enseñanza para poder avanzar, mis hermanos. Porque si no, aunque nosotros tengamos el mejor corazón, aunque nosotros digamos, bueno, sí, Señor, yo voy a ser fiel, pero a ver, pregunto, ¿cómo es fiel alguien que no sabe lo que su Señor quiere? ¿Cómo podríamos ser fieles? No podemos, ¿verdad? Si ignoramos sus mandatos para nosotros, si ignoramos lo que Él quiere para nosotros, si seguimos viviendo una vida indisciplinada. Entonces, yo quiero felicitarlos a ustedes y me felicito a mí porque hemos llegado hasta aquí y de verdad que ha servido de mucho para todos, ¿sí? Este, como les dije, hoy fue un día un poco difícil para mí. Y yo decía, bueno, ojalá que se me llegue la hora rápido y que yo me pueda ir, ¿verdad? Llevé a mi hija al hospital y le agarraron puntos en los dedos, le suturaron su mano. Y yo decía, oye, ¿será que no va a poder llegar a la clase? Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, hablemos un poco acerca de lo que hicimos, de la tarea, de algunos profetas, de sus mensajes. Este, Vi que hablaron mucho del profeta Oseas, hablaron de Jonás también. Este, Ahorita es que no puedo revisar, ¿verdad? Porque estoy aquí desde el teléfono. Antes yo siempre me conecto con la computadora, pero ahora estoy en el teléfono. Entonces yo quiero que más o menos ustedes me digan cómo fue esa experiencia, cómo es leer un libro que por primera vez nosotros hemos escuchado que muchos hablan de ello, pero cómo es leerlo nosotros mismos, o sea, cómo impacta nuestra vida espiritual. Alguien que me diga. A ver, voy a hacer entonces, como ustedes no quieren hablar, yo voy a escoger a los que van a hablar. Hermana Migdalia, ya yo se lo había dicho a usted, ¿verdad? Me gustaría saber, ¿sí? ¿Cómo fue esa interacción con el Antiguo Testamento? Sí, hermano Alcides, buenas noches. Eh, 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 como le dijera yo, es buscar, repetir, releer para poder descubrir las cosas que el Señor nos manda. El Señor Ok, nos dirige, ¿verdad? Para que nosotros podamos recepcionar allí el mensaje que Él nos quiere decir. ok, Además de eso, como Él nos dice en las Escrituras, escudriñen las Escrituras, pues averiguando con otras cosas, ¿verdad? Uno se va enterando, se va empapando de cosas que uno no conoce. Y sí, pues el mismo Espíritu le da a uno el discernimiento para poder aplicar a nuestra vida las cosas que ahí hemos aprendido, las cosas que ahí nosotros detectamos, ¿verdad? Y sí, pues es bueno mirar ahí el estudio y poder aplicarlo. Ok, muchísimas gracias, hermana. Hermana Ana, tiene la palabra.
Hermana Ana, ¿me oye? al profeta. Sí, Ajá, dígame. le decía que para mí fue muy interesante porque el profeta que elegí nunca lo había leído. Sí lo había Ok, escuchado al profeta Sofonías, pero no me había tomado la delicadeza de leerlo. Bueno, quiero mencionar algunas cosas que aprendí del libro en la lectura rápida pues, que hice del documento que investigué. El ok, libro de Sofonías es el noveno orden que se escribió de los 12 profetas menores. ok, Su escritor lleva el mismo nombre, significa Dios protege o Dios esconde. Eh, Se piensa que Sofonías tenía sangre real, que era descendiente del, y tataranieto del rey Ezequías. Su ministerio fue desarrollado en el siglo VII, entre los años 640 a 621 a.C., en el reinado del rey Josías, que era el rey de Judá. En ese ok, tiempo había mucha desobediencia, mucha rebeldía, mucha idolatría. Entonces, pues su mensaje central es anunciar el día del Señor, el día de la ira de Jehová, el día del juicio, en el cual pues Dios iba a destruir a todos los seres humanos, a toda la creación. Entonces, esto tiene como un enfoque no solo para el pueblo de Judá, también a las naciones vecinas y, y en nuestro tiempo pues un significado universal, pues porque según los teólogos también lo comparan con otras profecías que son dadas en la Biblia, como con el Apocalipsis, como con la segunda venida de Cristo y esos juicios inminentes, pues en los que Dios va a corregir todo el pecado del hombre. Por otro lado, también hace un llamado al arrepentimiento en el capítulo 2 verso 3 que dice que todos los humildes de corazón deben buscar al Señor, arrepentirse de sus pecados y quizás pues Dios tenga misericordia de ellos en el día del juicio. Eh, Eso por un lado pues se categoriza a Sofonías como un autor duro y cruel que quiere inspirar terror y temor con sus palabras. Su género literario es profético histórico, pero también en el capítulo 3 bueno, es un libro corto, solo tiene 3 capítulos, pero a pesar de su brevedad tiene un mensaje muy enriquecedor. En el capítulo 3 nos menciona, si no mal recuerdo, del 14 al 20, habla sobre la restauración de Judá, de Sión, de Jerusalén, en el que Dios va a traer paz y justicia sobre su pueblo y sobre las personas pues que busquemos de Él, que nos arrepintamos. wow, interesantísimo, ¿sí? Me, me, me da mucho gusto que ustedes tengan la capacidad de poder relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo en un contexto adecuado. Fíjense lo que la hermana acaba de platicar, igual que la hermana Migdalia, ellas están hablando cosas que están sucediendo en un contexto real, no en un contexto, digamos, era como yo les decía, ¿verdad? Al principio del curso, nosotros, este, hablar del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no salirse de contexto es peligroso, ¿sí? Porque nosotros podemos dar falsas enseñanzas, enseñanzas vacías, ¿verdad? Enseñanzas que no tienen argumento, que no se sustentan. Pero creo que hemos logrado el objetivo de poder, hablar del Antiguo Testamento y poder relacionarlo con el Nuevo Testamento, porque saben, no están separados, ¿sí? No están separados. No es que el Antiguo Testamento ocurrió y eso fue allá y no tiene nada que ver con nosotros. No, por el contrario. Hay muchísimas cosas del Antiguo Testamento que hoy día nosotros podemos decir, wow, o sea, eh, eh, es una enseñanza continua, ¿sí? Eso es lo que yo le quiero decir. Entonces, Profesor, a dígame, ver, hermano Raúl. me perdí ahí con la explicación que dio la hermana. Ok. Eh, la pregunta era cómo nos cambiaba a nosotros el haber estudiado el libro de alguno de los profetas.
Exacto. ¿Cómo ¿verdad? nos impactó? ¿Cómo Cómo nos impactó? nosotros, ajá, cómo nosotros nos impactó, ¿verdad? Pero no fue lo, no fue lo que se dijo, perdón. Eh, en el caso mío particular, ¿verdad? Ok. Eh, a mí me ha fascinado mucho el Antiguo Testamento. Me gusta, lo estudio frecuentemente y hoy hay mucha información en las redes, ¿verdad? Sí. Y noto, por ejemplo, que muchos predicadores nuestros abordan historias, porque son historias de historias de historias, ¿verdad? Lo abordan de manera errónea, confusa o a veces no suficientemente clara. Y Ujú. para mí significa que generalmente, como usted dice, no lo han vinculado al Nuevo Testamento y se pierden, ¿verdad? Y nos confunden también. Sí. Ese es uno de los impactos. Por ejemplo, a mí me impactó mucho, he encontrado muchos errores en lo que es el pueblo dividido. ¿Verdad? Donde la Biblia es bastante confusa también, ¿verdad? Por la forma como es narrado. En un versículo habla de Israel, en otro el siguiente habla de Judá, después vuelve a Israel, vuelve el rey de Judá. Y entonces hay que como que tomar nota y estar claro de qué está pasando con quién. Los profetas menores, sobre todo, que influyeron, fueron mensajes del Señor a en determinado momento de estos dos pueblos, eh, eh, es confuso y a veces predicadores de experiencia miramos que cometen errores o dicen cosas que no son tan así en los documentos. Ok, excelente, hermano Raúl. Excelente comentario. Quiero que vayamos ahí quiero llevarlos un poco allá, ¿verdad? Porque dos cosas. Primero, usted mencionó algo acerca de nosotros los predicadores, ¿verdad? De la Iglesia de Cristo. Fíjese, este domingo tuve una experiencia que quiero compartir con ustedes. Y gracias a este curso, hermanos, mi mente siempre estuvo, mire, se mencionaron muchos versículos del Antiguo Testamento, muchísimos, ¿sí? Y no fueron sacados de contexto, pero a veces inconscientemente, lo que usted está diciendo, hermano Raúl, inconscientemente citamos el Antiguo Testamento y a veces nos equivocamos en la interpretación. Pero eso tiene otra cosa, que es lo segundo que quiero mencionar. Nos equivocamos, hermano Raúl, porque a veces no somos disciplinados, ¿verdad? Y no salimos, no queremos entrar a la enseñanza, ¿verdad? Como tal. Sino que, bueno, yo escuché que un predicador antes lo mencionó, yo también lo puedo mencionar, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí ustedes que ahora están estudiando, ustedes que ahora son discípulos, entonces no cualquier persona puede venir a enseñarles a ustedes y a decirles, mire esto aquí, acá. Entonces ustedes qué van a decir, bueno, pero yo aprendí que en la Biblia, en los profetas menores, en Abacú, en Sofonía, aquí lo que está diciendo es esto, ¿sí? Entonces de eso se trata precisamente. Fíjense, uno de ustedes comentaba, ¿verdad? No recuerdo quién fue, si la hermana Ana colocaba la fecha, ¿verdad? Exclusiva, ubicaba al profeta, ¿verdad? En los años que era, y también mencionaba a quién le hablaba, ¿verdad? A Judá, por ejemplo, no me acuerdo del profeta ahorita, son varios que tengo aquí en la cabeza, ¿verdad? Es mucha información, pero ese era el propósito por el cual yo les decía a ustedes que los ubicaran, ¿sí? En los diferentes tiempos. Porque inclusive, ¿verdad? En este mismo curso yo también aprendí con mis otros hermanos profesores que no solamente se le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Como tal, a Israel como tal, al reino dividido. También se le habla a otros pueblos, se les da oráculos de castigo, por ejemplo, a Nínive. Ellos no eran pueblo de Dios, mas sin embargo Dios envió un profeta para ellos. Pero eso tiene un significado, ¿sí? Este, ahí nosotros podemos ver
que Dios ya en sus planes, ¿verdad? Había incluido a nosotros que somos los gentiles. Imagínense, nosotros no teníamos parte para con el reino. En donde nosotros podemos, o sea, nosotros podemos decir, bueno, nosotros éramos gentiles, no teníamos ninguna oportunidad. Sin embargo, gracias a Dios, ¿verdad? Que decidió que la salvación era para todos, nosotros hoy día tenemos una oportunidad. Pero eso lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces yo quiero compartir con ustedes, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué hora es, hermanos? A ver, déjenme ver. No puedo ver la hora aquí. Ok, nos quedan unos 20 minutos. Quiero compartir con ustedes esto que me pasó el domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que está hecho para todos, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sigan, como decimos, pilas, ¿verdad? Como decimos en Venezuela o en Colombia, que ustedes sean pilas. Y créanme que gracias a este curso yo pude, interesarme más por el Antiguo Testamento, ¿sí? Tratar de sumergirme un poco más en el Antiguo Testamento, conocer cómo poder yo, que es lo que hemos estado estudiando, cómo poder nosotros ubicarnos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y sacarle más provecho. Fíjense algo. Estamos en el culto unido el día domingo, cerrando el seminario y aprovechando un culto unido de 5 o 6 iglesias que estábamos allí presentes. Está predicando el hermano, tal vez ustedes lo conocen, hermano nicaragüense, Reinaldo Domínguez, de León, creo que él viene de León. Ya Reinaldo tiene tiempo aquí, nosotros tenemos ya tiempo trabajando. Reinaldo está, él está presidiendo la Santa Cena, entonces él cita Mateo capítulo 26, quiero ir allá aquí en mi Biblia. Él cita Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Fíjense algo. Él citó esto, estamos participando de la mesa del Señor y él dice, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 27, y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. En ese momento Reinaldo dice que nosotros, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, ¿sí? Que el Señor Jesús estaba prácticamente profetizando, ¿verdad? Que nosotros seríamos parte de ese cuerpo, que nosotros seríamos parte de ese cuerpo, pero que ese pan representaría simbólicamente eso, ¿verdad? Y que nosotros íbamos a ser uno solo con Jesús. Después dice en el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed ellas de todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Prestemos bien atención ahí, del nuevo pacto. Hermanos, yo tengo una Biblia de estudio que ella usa referencias, ¿verdad? Spurgeon se llama esta. Esta me la regaló mi esposa. Y fíjense algo lo que yo hice. Mi Biblia tiene una referencia, ¿verdad? Con unas letricas pequeñas. No sé si las de ustedes, la Reina Valera lo trae también, ¿verdad? Al pie de página. Y mi Biblia tiene dos referencias. Una es la letra C y la otra es la letra B. Y fíjense lo que yo hice. Dice, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre. Y ahí me da la primera referencia. Cuando yo me fui a buscar esa primera referencia, me manda a Éxodos capítulo 24, versículos 6 y 8. Quiero compartirlo con ustedes rápidamente. Ya se me salió el predicador que llevo por dentro, hermano. Éxodo capítulo 24, versículos 6 y 8. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Perdón. Y tomó el libro del pacto y lo leyó
a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Ya me perdí. Ajá. Es aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, por un momento que yo leí ese versículo, pasó por mi mente tantas veces que la gente me dice: ¿qué es lo que significa el primer pacto y el segundo pacto? Y fíjense, el Nuevo Testamento me envía directamente hacia allá, hacia allá. Pero entonces yo sigo leyendo el texto en el Nuevo Testamento que dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecado. A ver, acabamos de leer el Éxodo donde dice que Moisés está haciendo un pacto con Dios. Entonces nosotros, lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que en ese momento, mis hermanos, yo pude tener, ¿verdad?, una referencia clara, porque mucha gente nos pregunta eso. No sé si ustedes se los han preguntado. ¿Cómo es eso del primer pacto y del segundo pacto? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Porque cuando Jesús dice esta palabra, dice: esta es mi sangre en el nuevo pacto. Entonces, ahí quedó muy claro para mí, ¿verdad? Pero entonces yo sigo leyendo otra referencia que me envía. Esta está mucho más interesante. Dice: del nuevo pacto. Y me envía a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Quiero compartirlos con ustedes. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante hasta el 34, creo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. A ver, ¿cómo es eso que aquí en Jeremías, que fue escrito antes que los evangelios, ya habla de un nuevo pacto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es ese mismo pacto que aún no había sucedido, que aún no había ocurrido, que aún no había pasado? Y saben, lo que me resulta asombroso es que ya nosotros estamos en otro tiempo, ¿verdad? Estamos en otra época. Pero increíble, ¿no? Increíble que se escribiera acerca de Jesús tantos años antes de que Él viniese. Entonces, fíjense ahí. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De la Pascua. ¿Se acuerdan de eso? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Bueno, fíjense esto. Aquí detengámonos un poquito. Dice Jehová que no va a hacer un pacto como al igual que ese pacto que hizo antes con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Sí recuerdan cuando leímos eso, sí recuerdan cuando estudiamos eso. Dice: porque ellos invalidaron ese pacto. Yo acabo de leer el Éxodo donde Moisés está haciendo ese primer pacto. ¿Se acuerdan que Moisés sube al monte Sinaí y cuando él baja, qué fue lo que ocurrió? Encontró al pueblo adorando ídolos, adorando el becerro. Encontró a Israel siendo infiel. Por eso aquí, lo siguiente que yo acabo de leer dice: he sido un esposo para ellos. A ver, los que leyeron el profeta Oseas, quiero que me den su opinión. Los que leyeron el profeta Oseas, ¿de qué se trató eso? Vaya, hermano. O sea, se trataba
casualmente de eso, de la infidelidad del pueblo de Israel, y Ok. representado en el matrimonio de Oseas con Gomer. ¿Gomer quién era? Era una mujer, bueno, ahí dice una mujer de vida desordenada. Ok, ok. Y entonces el Señor le dijo que todo lo que él hizo fue porque el Señor lo mandó para representar así cómo había sido el pueblo de Israel de infiel con él y cómo iba a mostrar él también su misericordia hacia el pueblo. ¿Y cómo es que esto está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos relacionar este tema? ¿Se dan cuenta que no es un tema separado? ¿Sí? Que la salvación haya llegado hasta nuestros días no es un tema separado. Dice que va a ser un nuevo pacto con Israel y con Judá, ¿sí? Con los descendientes de la casa de Judá. Muy bien. Versículo, ok. No como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, es decir, ellos fueron los infieles, no Dios, ¿verdad? Israel. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí se está refiriendo a nosotros, a los gentiles. Entonces, mis amados hermanos, mis queridos eh, semejantes en la fe, hermanos, discípulos del Señor, ¿cómo es que tantos años antes ya Dios envía ese mensaje para que nosotros como humanidad seamos conscientes de que Él quiere que nosotros podamos aprender lo que Él tiene para nosotros? ¿Y cómo es que yo leyendo el Nuevo Testamento, las referencias a donde me envía son estas? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia lo hace? Y fíjense algo, yo estoy leyendo una Biblia, yo estoy tomando las referencias que la misma Biblia me está dando. La Biblia está diseñada para gente como usted y para gente como yo. Simplemente nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Entonces, me pasó eso el domingo, mis hermanos, de estar yo en la comunión, ¿verdad? Y de cuántas veces nosotros hemos leído este versículo en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. ¿Cuántas veces? Si yo tengo 20 años visitando la iglesia y reuniéndome, bueno, pongamos que he fallado algunos domingos, pero si yo tengo más de 15, 20 años escuchando siempre ese versículo, y un día a mí me preguntan, ¿cuál es la relación que este nuevo pacto guarda con el antiguo pacto, con el primer pacto? Y que yo me quede en blanco y yo no pueda decir nada. ¿Ustedes creen que es correcto? ¿Saben por qué? Porque la relación está, ¿verdad? La conexión está, ¿sí? Y como yo siempre les digo, es una enseñanza en espiral. Nosotros, antes de criticar a Israel, antes de juzgar a Israel, muchos caemos en eso. Muchos caemos y decimos, oh, Israel fue oh, esa gente de Israel sí fueron infieles, ellos pecadores. Pero la iglesia hoy día tiene que cuidar de no volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque para eso tenemos esta referencia, ¿sí? Para eso nosotros podemos interpretar adecuadamente el Antiguo Testamento para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos fundamentar nuestra fe, ¿sí? Porque como les dije, mire, aparte de eso, los hermanos, a través del desarrollo del culto de adoración, mencionamos el Antiguo Testamento, hermanos, jalamos versículos de allá y los ponemos aquí. Y a veces, como decía el hermano Raúl, a veces
jalamos los versículos y como dice una palabra que a mí me interesa, yo lo coloco ahí, ¿verdad? Pero el peligro está como dice el hermano. ¿Qué tal si yo estoy haciendo una mala interpretación de eso? Y yo puedo confundir a alguien. Por ejemplo, que yo le diga a alguien, no, es que ya la ley no tiene validez, la ley ya no sirve. Cuando en realidad el Señor Jesús vino para cumplir la ley, ¿sí? Y ahí en Romanos capítulo 3 nosotros tenemos una enseñanza exhaustiva del apóstol Pablo para la iglesia con respecto de la ley. ¿Para qué servía? ¿Para qué sirvió, digámoslo de esa manera? ¿Cuál fue su propósito? ¿Sí? No para darnos vida. Ese pacto, ese primer pacto no era para darnos vida. Ese primer pacto servía para condenarnos porque era una ley. Era para hacernos ver a la humanidad qué estábamos haciendo mal. Por eso es que eso no nos podía salvar. Pero ya Dios tenía un plan diseñado, ¿verdad? Con su Hijo. Entonces, la pregunta es, ¿si se ve la conexión del antiguo pacto con el nuevo? ¿Sí podemos hacer nosotros, eh, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Este, ya no tenemos esa misma, digamos, visión que teníamos del Antiguo Testamento antes de comenzar esta clase. Como que el Antiguo Testamento no, vamos a dejárselo solamente a los teólogos, que ellos puedan estudiar el Antiguo Testamento porque nosotros, eso es mucha teología, eso está muy complicado. O ya ustedes se sienten un poco más en la capacidad de poder leer más el Antiguo Testamento. En realidad, hermano, sí que ha cambiado un poco la metodología, la visión que teníamos acerca del Antiguo Testamento, porque sí, eso es lo que se nos había enseñado, que eso ya no tiene validez para nosotros, ¿verdad? Y entonces uno, no, el Antiguo Testamento no, ¿y para qué lo voy a leer bien? Lo leo de pasadita nada más y ahí para darme cuenta, pues nada más, ¿verdad? Pero ya no me pongo a discernir lo que, la comparación entre el nuevo y entre el antiguo, pero ahora ya pues sí, ya vamos cambiando la visión en realidad. Ya miramos, ¿verdad? Que sí tiene la conexión y que estábamos equivocados, pues, ¿verdad? En ese concepto. Ok, excelente, hermana. Hermana Herminia, activa el micrófono, hermana, por Sí, favor. sí, ya, hermano. Ok. Sí, exactamente, hermano. Yo me quedé pensando, ¿verdad? En la anterior clase que usted decía, han dejado los 12 profetas menores como que escribieron poco, no tienen ninguna enseñanza. Y es cierto, los profetas solo de la escuela bíblica uno le enseñaba, pero ni a los niños. Yo que he sido maestra de niños no le enseñaba de que el, el propósito de cada profeta, sino que estos se van a aprender todos los nombres, nada más. Entonces, con estas clases, sí, podemos decir de que y defender, pues, de alguna manera lo que Dios ha querido desde siempre hacer con la humanidad y cómo ocupa a cada hombre, a cada profeta, a cada persona, ¿verdad? Para la enseñanza. Gracias, hermano, gracias por estas hermosas clases. Ok, entonces, la clase anterior hablamos acerca de eso, ¿verdad? Que muchas veces en la iglesia, pues, se habla del Antiguo Testamento, pero a manera general, ¿sí? Como que tenemos mucho temor de profundizar un poco más allá. Muchas historias, como decía el hermano Raúl, en el Antiguo Testamento, infinidades de historias. Y muchas veces un predicador puede usar una historia de ilustración, puede usar una historia de ejemplo, puede usar una historia, este, pero, ¿saben? Más allá de eso, en la parte teológica,
el Antiguo Testamento es muy rico. Está ahí para que nosotros podamos sacarle mejor provecho. ¿Sí? Como decíamos al principio del curso, eh, una literatura muy variada, ¿sí? Y muy amplia, demasiado amplia. Pero si nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Y ya como hemos tenido aquí algunas herramientas de cómo poder ubicarnos, ¿sí? En las diferentes épocas, en los diferentes contextos, nosotros podríamos echar manos de esas herramientas para poder enseñar, ¿verdad? Fíjense que yo siempre les he estado hablando del Antiguo Testamento, pero también yo jalo referencia del Nuevo Testamento, como lo acabo de hacer ahora. Yo comencé mencionando el Evangelio de Mateo y como les dije a ustedes, yo en automático, ¿verdad? Mi mente, cuando yo vi esos textos del Antiguo Testamento, ya yo sentía la curiosidad por saber qué decían. Entonces, fíjense, cuando yo voy a esa referencia, me doy cuenta que me está hablando, es como si la palabra me estuviera hablando, ¿verdad? Me estuviera diciendo, ¿viste cómo fue el primer pacto? Este fue el primer pacto que yo hice con mi pueblo, dice Dios, ¿verdad? Ahí en su palabra. Ahora, este nuevo pacto, ¿sí? Lo estoy haciendo con el mismo propósito de salvación, de redención, ¿sí? De que me conozcan. Acuérdense que una de las cosas que dijimos que el Antiguo Testamento mantiene esa unión, uno de esos hilos que mantiene esa unión es eso mismo, Dios dándose a conocer a la humanidad, ¿sí? Entonces fíjense de esa manera cómo nosotros profundizamos de una manera sencilla, de una manera, este, digámoslo fácil, no complicado, ¿verdad? No nos estamos complicando aquí en conceptos teológicos ni filosóficos, sino que por referencia misma de la Biblia, nosotros podemos aprender, ¿sí? A estructurar bien la enseñanza, que es uno de los propósitos de esta clase. Hermana Ana. Hermana Ana, active el micrófono o yo creo que como está en el teléfono, no se oye. Hermano, le decía Ahora que sí. una de las cosas que me llamó la atención es que al leer estos libros proféticos es ubicarlo en su contexto histórico. Parte de que Ok. mencioné del rey Josías, dice que anterior a él hubieron 50 años, más de 50 años de gobiernos malvados de sus padres, sus abuelos, que eran Manasés y Amón, introdujeron mucha idolatría. Dice que sus profetas, sacerdotes se habían prácticas paganas, habían mezclado el culto a Jehová con prácticas paganas que efectuaban otros pueblos. Y también visto desde el contexto que para ese tiempo Asiria estaba perdiendo su poder ante los babilonios, que fue a través de Nabucodonosor que lo invadió al pueblo de Judá. Entonces esto pues es como que muy interesante cuando nos detenemos a revisar esos detalles, como las reformas que hizo el rey Josías. Me llamó mucho la atención en Crónicas, segunda de Crónicas 34, 3 al 8, que dice que derribó todos los altares de Baal, quemó los huesos de todos los falsos profetas y rompió todos los esculpidos. Entonces esto para mí pues me resultó muy interesante. Y otra cosa que me llamó la atención es el carácter de Dios en Sofonías, como usted pues lo mencionó en las primeras clases, como un Dios que juzga, como un Dios justo, un Dios que es amoroso, pero a la misma vez un Dios que se enoja, se aira, que demuestra pues su juicio sobre el pecado de la humanidad y que pues no vamos a escapar eventualmente de ese pecado, de ese juicio, de ese castigo, pues a menos de que nos arrepintamos. Bueno, fíjense que Dios, ¿por qué hace eso? Porque no le gusta el pecado. Ahora hagamos una aplicación aquí rápidamente.
¿Ustedes creen que la humanidad, o que Dios en su carácter este, cambió digamos, esta característica de él? No. Dios dice, el Nuevo Testamento dice que vendrá el juicio final y que Dios es un Dios justo. El mismo Jesús lo menciona, ¿verdad? Muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Fíjense que el carácter de Dios no cambia, el mensaje tampoco cambia, ¿sí? Ahora nosotros podemos tener acceso a la salvación, pero si no la tomamos, ¿qué va a ocurrir? Es la pregunta, según el Nuevo Testamento. Vendrá el juicio de Dios y mi pregunta es, en el Antiguo Testamento también él lo anunció, él dijo, va a venir mi juicio. Y parte de los dos cautiverios que vivió Israel fueron precisamente por eso que estamos hablando. Y aquí ya estamos haciendo un poco de teología, ¿verdad? La infidelidad de Israel mezcló, mire, para Dios no hay nada más feo que nosotros seamos infieles, pero idólatras, que nos vayamos tras otros dioses. Ya Dios, eso, ya Él, ustedes ven la figura en el Antiguo Testamento, Él es el esposo, Él es nuestro esposo. Entonces a Dios no hay nada más que le desagrade eso, ¿verdad? Que nosotros nos vayamos bajo otras creencias falsas. Entonces a Dios eso no le agrada, no le gusta. Y su carácter no cambia en el Nuevo Testamento. Dice Él que nos va a juzgar según lo que nosotros hayamos hecho. Ahora, cuando nosotros decidimos seguirle y nosotros decidimos entrar en ese nuevo pacto, entonces existe una esperanza para nosotros. El juicio va a venir, pero vamos a tener quien abogue por nosotros. Dice que el Paracleto, el Espíritu Santo, el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora esa es el nuevo pacto. ¿Sí? Ahora de esa manera es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, pues, pienso que el propósito se ha cumplido con este curso, con esta clase. Siento que ustedes, veo que tienen un interés, ¿verdad?, de poder, adquirir ese conocimiento. No se queden nada más con lo que aquí hemos hecho, porque miren, pudiéramos durar muchísimo tiempo estudiando el Antiguo Testamento, diferentes historias, diferentes contextos. Si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, a los reyes de Israel, reyes malos, reyes que no hicieron lo que Dios quiso, que no obedecieron a los sacerdotes, que fueron duros con el pueblo, se olvidaron de Dios. Hay muchísimo material, ¿sí? Muchísimas cosas que seguir aprendiendo. Entonces la invitación para ustedes es que sigan tratando de acercarse al Antiguo Testamento. Si hay alguna duda, si hay algo en que podamos ayudar, no duden nunca en ponernos en contacto con los diferentes maestros también que están aquí este, en esta escuela bíblica para siervos, porque yo pienso que el propósito tiene que ser poder prepararnos, ¿verdad? Prepararnos para los diferentes ministerios. Y también, en primer lugar, nuestra vida espiritual, ¿sí? Si nosotros, fíjense que este fin de semana en ese seminario, el seminario se llamaba Disciplinas Espirituales de la Fe. Y una de ellas era la comunión con Dios, ¿verdad? Y el hermano hablaba mucho acerca de que muchas veces podemos estar en la iglesia, hermano, por muchísimo tiempo y no crecemos espiritualmente porque pensamos que, bueno, ir a la iglesia y cumplir, eso es bueno. Eso es lo que me toca. No, vamos y nos congregamos el domingo, pero después que salimos del local de la iglesia, ¿dejamos de ser cristianos? Es la pregunta. Seguimos siendo cristianos, ¿verdad? Seguimos teniendo una relación con Dios. Él nos ve en todo momento, Él sabe lo que hacemos, lo que no. Entonces, ¿cómo está esa comunión, verdad?
Y como yo les dije al principio, les mencioné, una de las razones por las cuales yo estoy aquí con ustedes es porque esto a mí me ayuda a poder disciplinarme más, a poder interactuar más con la palabra, interactuar más con Dios, ¿verdad? En oración, porque así cuando consigo cosas como la que conseguí este domingo, por ejemplo, este, yo empiezo a hacer preguntas. Bueno, Dios, pero ¿qué pasó aquí? Esto y lo otro. Y la única respuesta está en su palabra. Entonces, me siento en el deber y la obligación de poder leer más, ¿sí? Y a medida que usted va leyendo, entonces eso va creando un efecto en usted. ¿Cuál es el efecto? Por eso les pregunté, ¿cómo les impactó esta lectura? ¿Qué quedó para ustedes de esta lectura? Eso es lo que a mí me importa, ¿verdad? Lo que ustedes vayan absorbiendo. ¿Por qué? Porque definitivamente, si ustedes le ponen el interés, entonces el beneficio es para ustedes. Ok, mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Qué clase es esta, mis hermanos? La número 9, si no me equivoco. O sea que ya nos queda una sola clase. Pero ¿por qué? Si esto se estaba poniendo buenos apenas ahorita. Y Ya fíjense algo. estábamos, ya estábamos diligentemente anhelando, hermano, más, porque eso es lo que, al menos en mi punto de vista y posición, hermano, a mí me sirvió bastante en el anhelar y de verdad insistir en varias versiones, traducciones, porque al menos el libro que escogí fue Joel en la Nueva Jerusalén, que he utilizado en las tareas con otro maestro, me aparecían 4 capítulos y yo, Dios mío, aquí tiene 4, la traducción Reina Valera solo tiene 3, ¿y por qué? Entonces, como usted bien dice, una pregunta lleva a otra y otra lleva a otra, y el indagar, hermano, meterse en esas aguas y en su momento fui como el etíope, hermano. Yo leía, pero no había quien me dirigiera o quien me dijera a mí esto, ¿verdad? Entonces encontré en el instituto, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a ustedes también que les ha puesto en su corazón también el anhelar, ¿verdad? Conocer más acerca de su palabra, ¿verdad? Y también compartirlas, ¿verdad? Y ese es el fin que, al menos de mi punto de vista, ese es mi anhelo, hermano. Yo como encargada del Ministerio de Niños, de verdad que me ayudó bastante ahorita, que este medio año, cabal, estaba pensando qué temas darle a los niños ahorita para las hermanas maestras, ¿verdad? Y se me prendió el foco, mire, todo Dios, de verdad que Dios es tan sabio y se me vino ahorita y yo dije, no, como dice hermana Herminia, tal vez a mí también solo memoricé los 66 libros, pero ninguna reseña de cuál es el mensaje, ¿verdad? Para de cada uno de ellos. Entonces le agradezco bastante, hermano, que Dios lo bendiga. De verdad Amén. que ha sido de bendición para mi vida y comparto lo mismo que mis hermanas y mis hermanos, ¿verdad? Que sigamos en esta lucha, hermanos, y que no perdamos el anhelar, en el anhelar. Esa es la clave, siento yo, hermanos. Bueno, qué bueno poder escuchar eso, ¿verdad? De que se despierta un interés en ustedes de corazón. Porque como les dije al principio de la clase, pues mi enfoque era más ministerial, que nosotros podamos disfrutar lo que hacemos, de alguna manera, ¿verdad? Sin una presión. Aquí no somos grandes académicos, ¿verdad? Pero sí somos hijos de Dios. Entonces pienso que, como se los mencioné, el Señor Jesús tenía 12 discípulos, yo aquí tengo 11. Pero lo que más me agrada es que ustedes puedan, que haya despertado en ustedes ese interés, ¿verdad? Ese interés de aprender, ese interés de conocer un poco más. Este, la Biblia es muy rica en muchas enseñanzas, ¿sí? Mantengamos siempre la sana doctrina, como le decía Pablo a Timoteo. Tratemos de escudriñar la palabra, de apegarnos a ella. Miren, es una cadena, ¿verdad? Yo hoy día pues le doy gracias a Dios. No sé si ustedes lo sabían, pero yo hubo un tiempo que dejé de enseñar. Yo hubo un tiempo que dejé de enseñar en la iglesia, me dediqué a otras cosas. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, hace ya 4 años y medio,
Me acerqué a la iglesia, ¿verdad? Busqué la iglesia. A todas partes que voy siempre busco a la iglesia. Y llegando a la iglesia, pues casualidad, escuchen esta historia, casualidad, el predicador está saliendo de allí, ¿verdad? El predicador de esa congregación. Yo apenas estaba llegando, hermano, y resulta que voy a mencionar el nombre a lo mejor otro hermano que ustedes conocen, el hermano José Ramírez, hijo del hermano Ramón Ramírez, de Nicaragua también. No sé si lo conocen algunos de ustedes. Este, Me dice, hermano, ¿de dónde es usted? No, yo soy de Venezuela y esto y aquello. Pero en su predicación, fíjense cómo son las cosas, el hermano mencionó al hermano Luis García Urroz. Y cuando él se baja del púlpito, le digo, ¿conoce usted al profesor Luis García? Sí, me dice. ¿Y usted por qué lo conoce? Ah, él fue mi maestro en el Instituto Baxter. Y me dice, ¿usted es predicador? Bueno, actualmente yo no soy predicador, le dije, pero fui al Instituto Baxter. Bueno, entonces usted es predicador, me dice. Resulta, hermano, para hacerle corto la historia, así fue como yo entré a trabajar en esta congregación. Se va un predicador, llego yo y resulta que los ancianos de la congregación, los ancianos son norteamericanos, se enteraron que ahí había alguien que había tenido una preparación, un entrenamiento. Ellos llaman a mi ex jefe aquí en Estados Unidos y él les dice, yo conozco a alguien que está por ahí cerca. Sí, ¿cómo se llama? Ah, le dieron mi nombre, ¿verdad? Y le dicen, bueno, él se está congregando aquí con nosotros. Bueno, resulta que me hicieron una oferta de trabajo, hermanos, como predicador a medio tiempo. Vuelvo y les repito, ¿ustedes creen que eso fue casualidad o es que Dios lleva a uno a donde lo tiene que llevar? Entonces, miren, ustedes no se están preparando en balde, ¿sí? Cada uno tenemos un propósito en la obra del Señor y Él, nos lleva a cada uno de nosotros donde tenemos que estar. Como la hermana nos mencionó ahorita, ¿verdad? Ella es maestra del Ministerio de Escuela Dominical. ¿Cuál es la importancia de esta escuela? Bueno, preparar a nuestros hijos, ¿sí? Enseñarles acerca de Dios, darle a conocer a Dios al nivel de ellos, ¿verdad? Pero por eso es menos importante. Claro que no, es muy importante. Entonces, mis hermanos, bueno, ya nos queda una clase. Dios mediante, pues el próximo lunes nos estamos viendo. Se nos acabó el tiempo ya, pero como todos los lunes, fue un excelente tiempo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos para la próxima semana. Si tengo algo por ahí esta semana que mandarles, se los envío.